Premiación del sexto concurso de trabajos de investigación sobre la relación educación, trabajo y producción a nivel redondo, donde hay 2 ganadoras y 2 menciones especiales. Bueno, ya hablaremos de eso en un rato. En esta primera instancia contamos con la presencia de Ana Pereira, vicerrectora de la Universidad Pedagógica Nacional, de Sandra Rodríguez, coordinadora de Cooperación e Innovación de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Argentina, de Pablo Jacobkis, secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad de 3 de Febrero. Y bueno, en breve seguramente vamos a contar también con la presencia de Pablo Gomaro, director de investigaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de Mario Porto, subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, y se excusa por otros compromisos previamente agendados, pero mando un saludo a Gustavo Gándara, el director ejecutivo de la Fundación UOCRA. Antes de darle la palabra a las autoridades que he mencionado, simplemente para el público general, comentarles que allá por 2010, cuando la Fundación UOCRA y su sello editorial Aulas y Andamios, junto con la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de San Martín, decidieron lanzar un concurso de trabajos de investigación sobre la relación educación, trabajo y producción. Esta convocatoria, con el paso de los años, fue sumando un abanico de instituciones coorganizadoras. En esta sexta edición contamos con la participación también de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Torcuato Di Tella, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Esta política continuada del concurso, como les decía, vamos por la sexta edición, ha tenido el propósito de generar un espacio de divulgación de los más destacados estudios vinculados a la problemática educativa, laboral y productiva. La apuesta era, y sigue siendo en algún sentido, consolidar nuevas instancias de reflexión sobre los procesos que emergen de la relación entre la educación y el trabajo, y al mismo tiempo estimular y visibilizar la producción de saberes que contribuyan a consolidar este campo del conocimiento. La convocatoria ha tenido siempre 2 categorías, una investigaciones académicas propiamente dicha, y una segunda de experiencias territoriales y o institucionales. A lo largo de estas 6 ediciones se han premiado 12 ganadores con otros tantos libros publicados, y se han recibido más de 80 trabajos con postulaciones no solo de todo el país, sino también del exterior, de Perú, Brasil, Colombia, Cuba, como los países donde hemos recibido mayor cantidad de postulaciones. Asimismo, referentes con una vasta trayectoria en el tema, como María Antonia Galear, Ana Catalano, María del Carmen Feijó, Pedro Weinberg, bueno, Irma Briasco, que está aquí con nosotros, y Mónica Esladonia, entre otros y otras, han formado parte del jurado evaluador. Así que bueno, luego de esta presentación, ya después nos meteremos en quienes han ganado, quienes han sido premiados en esta sexta edición del concurso. Le doy la palabra a la vicerrectora de la Universidad Nacional Pedagógica, o Universidad Pedagógica Nacional, para ser más precisos, Ana Pereira, ¿sí? Bueno, Juan, muchísimas gracias. Antes que nada quisiera agradecer a Irma Briasco y a todos los aquí presentes la invitación a participar de esta sexta edición del concurso Aníbal Redondo, que se sostiene, como bien mencionaba recién Juan, a partir de un esfuerzo que se viene llevando con sistematicidad y un compromiso muy fuerte de un conjunto de instituciones, bueno, las mencionadas, FUOCRA, UOCRA, CLACSO, EI, y la participación de UNTREF, de la DITELA, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de manera que, por supuesto, esa red institucional la UNSAM es una red institucional a sostener, a conservar, a apoyar desde la perspectiva de la UNIPE y con la participación de Irma. Por supuesto, esta iniciativa tiene una particularísima relevancia porque
Se trata de una instancia casi privilegiada de difusión de las investigaciones, tanto académicas como de las experiencias institucionales y territoriales que no siempre tienen tanta divulgación o tanta oportunidad de ser compiladas y sistematizadas, sobre un tema que además nos importa particularmente, como es el de la educación técnica profesional, dado que nuestra universidad y también allí el papel de muchos de los que están aquí presentes, docentes investigadores de la licenciatura en educación técnica profesional o de una instancia de formación que por supuesto es muy, y podemos decir cada vez más relevante, dado que hay una iniciativa del Consejo interuniversitario de las universidades nacionales, que tiene que ver con favorecer o impulsar de manera cada vez más sistemática las titulaciones intermedias, muchas de las cuales van a tener una connotación, por supuesto, técnico-profesional, de manera que esto se torna para la universidad un asunto de particular relevancia y, por supuesto, con una preocupación muy importante en términos de políticas educativas por favorecer la terminalidad de los estudiantes secundarios con una serie de asuntos que compromete al área de educación técnica profesional de un modo muy particular. Así que mis palabras no son más que de agradecimiento a Irma por la invitación, al conjunto de instituciones aquí presentes y una felicitación a los ganadores de este premio, que seguramente son los merecedores de ese premio, porque sé que el jurado es un jurado muy serio, una cuestión muy bien preparada desde este consorcio interinstitucional. Así que felicitaciones a los ganadores y con ánimos de disposición para la escucha. Muchas gracias. Gracias, Ana, y desde ya el agradecimiento a la UNIPE por la participación desde el comienzo, ¿no? De esta actividad que hemos realizado en forma conjunta. Bien, entonces damos la palabra a Sandra Rodríguez, como dije, coordinadora de Cooperación e Innovación de la Oficina de la OEI en Argentina. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un placer estar aquí compartiendo con ustedes desde OEI en representación de nuestro director Luis Escaso, director de la oficina aquí en Argentina, que no pudo estar presente, pero que está muy comprometido con la temática y que viene apoyando esto desde hace muchos años y actualmente, así que también un placer poder hacer un trabajo interinstitucional y apoyar este tipo de redes y acciones que se realizan entre las diferentes instituciones. Bueno, aquí celebramos y reconocemos las producciones académicas que resaltan la relación entre producción, educación, trabajo fundamentalmente. Bueno, Irma Briasco, que ha estado también por aquí, que ha sido una de las que ha mantenido en OEI por muchos años ahí la bandera de educación y trabajo, y que la está llevando también a través de la UNIPE y junto con ustedes. Felicitamos fundamentalmente a quienes han ganado este concurso, que pone de manifiesto la importancia y la relevancia que está teniendo esta temática a nivel académico, que a veces tímidamente iba asomando, pero que ahora cada vez con mayor fuerza aparece en las diferentes universidades y en las distintas instituciones como un área que hay que fortalecer y que hay que promover. Este concurso, fundamentalmente, estamos quienes lo apoyamos, pero están principalmente
quienes se presentan y ponen en conocimiento y difunden las diferentes investigaciones y los procesos y experiencias que van desarrollando, estas participaciones de diferentes países que abordan distintas temáticas. Es importante conocer en profundidad las diferentes articulaciones que hay entre educación y trabajo, y quiero señalar algunas cosas que fueron apareciendo en los distintos trabajos que se estuvieron leyendo y que fueron en este caso distinguidos, como por ejemplo la formación ya no es comprendida como un lugar de simple transmisión de contenidos, sino también de producción, de conocimiento, y que se necesitan investigaciones como estas para entender quiénes y cómo se produce ese conocimiento, cómo se comunica y para qué se usa. La integración de la formación profesional en los diferentes niveles del sistema educativo, incluyendo el universitario, de grado y posgrado, que también es un desafío y que este premio afronta por sexta vez. Esta integración tiene además una perspectiva muy original, que entiende a las universidades como parte de un mismo sistema de formación profesional y no como un espacio que iba tocando a veces esa temática. Resulta fundamental el desarrollo de una mirada comparativa latinoamericana, no solo en cuanto a marcos normativos y realidades socioantropológicas, sino también la creación de categorías teóricas y analíticas ajustadas a los marcos y realidades. Y se destaca también una perspectiva de género cada vez más presente en los trabajos, no solo para mostrar la feminización más o menos tradicional en puestos y sectores, sino también para señalar el rol transformador de la formación que permite desafiar esa feminización, contribuyendo a generar trabajos más equitativos. Por último, este concurso muestra que la investigación es un área sólida, que tiene una tradición, un marco institucional en los que hay lugar para la originalidad y la innovación. Y bueno, nosotros celebramos fundamentalmente poder estar participando y también celebramos que este concurso lleve el nombre de Aníbal Redondo. Así que muchas gracias por la invitación y seguimos trabajando juntos. Muchas gracias, Sandra, y a través tuyo el agradecimiento a la OEI por el apoyo institucional, ¿sí? Gracias. Bien, vamos a dar espacio a la intervención de Pablo Jakobkis, que es secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Gracias, Juan. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Gracias, Juan. Bueno, para mí y para mi nombre, para la Universidad Nacional de 3 de Febrero y también para el ITRAS, que digamos, del cual la Universidad de 3 de Febrero forma parte y es una de las instituciones fundadoras, es un gran honor estar acá presente y les agradezco la invitación a esta sexta edición de la premiación. Nos parece siempre los temas de educación, producción, innovación y relacionados con el mercado de trabajo nos parecen fundamentales y la universidad nuestra está siempre tratando de ser lo más activa posible en apoyo de toda iniciativa como esta, y entonces aprovecho además de agradecer las palabras anteriores de Juan, Ana y Sandra, con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Además aprovecho para felicitar a los ganadores de esta sexta premiación. Muchas gracias. Gracias, Pablo, y a todo el equipo de la UNTREF por el compromiso que han tenido, porque un concurso es la convocatoria, pero después es la recepción, la evaluación de los trabajos y la elaboración de un acta, la discusión del jurado para definir quiénes son los dos ganadores, las dos ganadoras, las menciones, en fin. Todo ese proceso que a veces no se visibiliza, es importante también reconocerlo en esta instancia. Así que muchas gracias. Nada. Bien. Vamos a dar la palabra a Pablo Movaro, director de investigaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO. Pablo. Excelente, Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, también en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani, transmito digamos, saludo especial, cálido
afectuoso a este acto de premiación de la sexta edición, como ya se dijo, del premio o del concurso, mejor dicho, de educación y trabajo, en homenaje, como también dijeron, ¿no? Un poco recordando a Aníbal, digamos, Redondo. También agradezco a la UNIPE por darnos parte, por darnos cabida, digamos, en esta semana, digamos, virtual. En la figura de Irma, digamos, Briasco, también agradezco, por supuesto, todas estas gestiones que hicieron posible esta ceremonia de premiación. Felicito a las y los, digamos, ganadores. También agradezco a los evaluadores, a las evaluadoras que han hecho el arduo trabajo de evaluación y de, digamos, selección. Y bueno, Claxo está desde los inicios, no sé si de la primera edición, pero al menos desde la edición tercera, creo, segunda, tercera, apoyando esta, digamos, convocatoria y apoyando las iniciativas en general que justamente de manera colaborativa, de manera colectiva, esta misma actividad, este mismo encuentro es expresión o es una muestra de estos esfuerzos colaborativos, de este trabajo cooperativo entre varias instituciones que apuntamos hacia objetivos similares y hacia propósitos similares, ¿no? Por supuesto, a la Fundación UOCRA, a la OEI que antes habló, a la propia universidad, digamos, UNIPE, a la Pedagógica Nacional, por supuesto, que son un poco los anfitriones hoy, a la UNTREF, digamos, escuchamos recién a el querido Pablo, digamos, Jakobkis también, bueno, con quien también hemos coincidido en varias aventuras universitarias hace varios años, también comentar estas cuestiones, por supuesto a la UCA, ¿sí? Al, digamos, observatorio, mejor dicho, de la deuda social argentina de la UCA y al Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia de la Torcuato Di Tella. Nombro un poco a todos que ya se han nombrado porque creo que justamente reconocer este esfuerzo colaborativo tiene que ver con un poco el espíritu de esta iniciativa, de esta convocatoria y de este tipo de encuentros que justamente es trabajar en red, es poder, digamos, cooperar, ¿sí? Un poco contradecir lógicas de competencia, lógicas de individualismo, lógicas, digamos, excluyentes, para poder pensar en estas lógicas colaborativas y lógicas de incorporar esfuerzos y promover sinergias. Y justamente creo que los vínculos educación-trabajo son fundamentales en esto, tanto sea por la educación profesional, por la educación técnico-profesional, por la necesaria articulación que debe haber entre la esfera educativa y la esfera laboral, pero también pensando yo quizás ahí desde mi experiencia investigativa en las jóvenes generaciones, pensando que la articulación de educación-trabajo es uno de los nudos, es uno de los nudos problemáticos de la experiencia generacional de los estudiantes hoy, de los jóvenes, pensando en los jóvenes de escuela secundaria, en los jóvenes que ingresan a la propia universidad o de los jóvenes que tienen que salir al mercado laboral. Y no solamente vinculado con capacidades, con habilidades, con la posibilidad de tener conocimientos que el mercado laboral demanda o que el actual sistema productivo demanda, sino también pensando en cómo está concebido el sistema educativo y cuáles son las condiciones del mercado de trabajo, cuáles son las condiciones laborales en la mayoría de los empleos que los jóvenes o a los que los jóvenes pueden acceder hoy, y cómo entonces pensar esa articulación, ¿no? Porque muchas veces jóvenes que necesitan ingresar al mercado laboral tienen que abandonar sus estudios, las condiciones laborales de creciente precarización van más allá de las habilidades o de los conocimientos necesarios para poder justamente ingresar al mercado laboral, y muchas veces también sucede que el propio sistema educativo no está concebido para personas que también trabajan.
porque en la escuela secundaria supuestamente uno se dedica solamente a estudiar y lo mismo pasa en algunos subsistemas de educación superior. Por lo tanto, creo que ahí hay muchos desafíos. Yo quizás coloco esta perspectiva de las jóvenes generaciones porque un poco es lo que vengo trabajando y es lo que a veces esa voz o esa experiencia generacional que no está demasiado considerada, digo, muchas veces, ¿no? Por supuesto, en este tipo de iniciativas o en este tipo de ámbitos, ¿no? Y por último, quiero también reconocer aquí, por supuesto, con Juan Esquivel, con la propia Irma, que ya la he, digamos, nombrado, a el grupo especial que tenemos entre la Fundación UOCRA y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que es un grupo especial que ya viene trabajando desde el año 2019 y, si no me equivoco, inclusive desde el año 2016, con diferentes iniciativas, con diferentes publicaciones, con diferentes propuestas y proyectos. El grupo se titula Educación, Trabajo y Desarrollo, perspectivas sindicales y académicas para el diseño de políticas públicas en el contexto post-pandémico. Y creo que justamente pensar en educación, trabajo y desarrollo, pensar en la sinergia o en la articulación entre perspectivas sindicales y académicas, y pensar en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia o políticas públicas informadas y fundamentadas, dando cuenta o asumiendo el contexto de la pospandemia, o sea, asumiendo que hubo una pandemia, esto parece obvio, pero está borrado de la experiencia también generacional, lamentablemente, y pensando en la pospandemia que estamos viviendo y en los desafíos que la pospandemia impone, digamos, o configura, creo que es muy importante o que es fundamental. Así que saludo esta iniciativa, vuelvo a felicitar a los y las ganadoras de esta sexta edición de este, digamos, concurso, y por supuesto celebrar el encuentro y agradecer por esta invitación. Muchas gracias. Gracias, Pablo, y desde ya gracias a Claxo. Cuando al inicio hice un rápido raconto de la biografía e historia, de algún sentido, del concurso de educación-trabajo, hice en algún momento una mención sobre la cantidad de postulaciones y algunas que eran a nivel regional. Nada de eso sería posible sin el dispositivo que generosamente Claxo pone a disposición para difundir en toda su red latinoamericana sobre estas iniciativas, sobre nuestra iniciativa, y a partir de allí cómo hemos empezado a recibir propuestas y postulaciones de nuestra patria grande de América Latina. ¿Sí? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Está Mario conectado? ¿Irma? Acá estoy, Juan, sí. Ah, Mario, ahí está. Bueno, Sí. nos restaba... Recién en este momento entro. Perfecto, perfecto, justo a tiempo. Nos restaba presentar en esta instancia, en este bloque inicial de autoridades, a Mario Porto, que es subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, nadie mejor que él para hablar también sobre el concurso, sobre su trayectoria en temas de educación-trabajo y además en nombre de quién está el concurso nombrado, ¿no? Así que Mario, gracias por participar. No, un gusto enorme, y Juan, no solo te saludo a vos, sino a todos los que están presentes. Veo algunos, no me pude conectar por la tablet, así que estoy en el teléfono y veo poquitas caras, pero algunos los conozco mucho. Bueno, para mí no por mi cargo actual, sino por toda trayectoria que tengo junto a la OEI, junto a la Fundación UOCRA y a la UNIPE. Me siento muy cercano a este concurso. Ustedes saben que a las tres instituciones que acabo de nombrar les preocupa desde hace mucho tiempo la relación de producción, trabajo y educación, y esta vinculación resalta el papel importantísimo que hace la formación profesional. La OEI junto con la Fundación UOCRA convocaron desde hace ya unos años a una mesa intersectorial para tratar el tema, y tuvimos interesantes productos en los cuales en algunos participé activamente. Esa mesa continúa
y nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos en la tarea de replicar un acuerdo interministerial que lleve adelante el objetivo de la producción, el trabajo y la capacitación, ¿no? Es por eso, en ese sentido, que todas nuevas ideas, promocionar a nuevas generaciones que piensan el tema, y nuevos trabajos que ahonden desde lo académico en esta problemática que consideramos que es fundamental para cualquier propuesta de educación del futuro, nos alienta. Así que muy, muy grato esta continuidad, porque como todo evento, la continuidad es lo que le da futuro. Uno está tan acostumbrados al evento único, al primer congreso que nunca llega al segundo, al primer número de una revista que nunca tiene el número 2, que la continuidad en ese sentido me parece que empieza a marcar una tradición. Para mí, por lo tanto, por mi actividad actual, por mi preocupación, porque creo que junto con la lectura y la escritura, la vinculación de educación, trabajo y capacitación y producción son las dos columnas en donde debe pararse cualquier proyecto educativo de futuro. A mí me acrecienta el compromiso que yo tengo como compromiso político y como compromiso académico y como compromiso de mi experiencia de gestión, esto que es llamar a concurso para nuevas ideas, nuevos exponentes y nuevos problemas de la formación profesional. A mí me acrecienta que se llama Aníbal Redondo, y entonces eso no lo puedo eludir. Y muchos que están acá, que me conocen mucho, lo saben, pero con los que no me conocen, con Aníbal a mí me une una hermandad que nos marcó durante 50 años de nuestra vida. No, nos hubiese marcado mucho más si Aníbal no se hubiese ido tan injusto y tempranamente, ¿no? Y tan sorpresivamente para todos. Nos llegó su muerte de una manera muy impactante, porque era un tipo lleno de vida, saludable, cuidado, y bueno, una operación sencilla terminó en su fallecimiento. Pero bueno, gracias a la UOCRA y gracias a la UNIPE está presente, porque este era el tema que Aníbal Redondo, a pesar de ser veterinario, lo involucró durante toda su vida, que era la relación entre educación y trabajo. Lo involucró en la gestión, desde la gestión en el CONET-INET hasta todo lo que me acompañó a mí como ministro, siendo mi mano derecha, mi hombre de más confianza, ¿no? Mi amigo, mi hermano, desde el primer año de secundaria, que anduvimos juntos en la vida, en la política y en la gestión y en la familia. Así que yo agradezco en nombre de la familia de Aníbal que haya un premio que lleve su nombre de un tema que a él le preocupó particularmente, que lo desarrolló en la UNIPE desde su propia fundación. Bueno, muy halagado de estar acá y muy emocionado y también triste, porque cada vez que hablo de Aníbal me da una mezcla de tristeza y bronca que todavía no he podido superar. Pero bueno, acá estamos continuando su tarea y no olvidándolo nunca. Y cada trabajo de hoy premiado, bueno, es un premio para la continuidad de un proyecto, me parece, no, la continuidad de un pensamiento. Ojalá que lo que hoy esté premiado sirva para hacer mejor gestión educativa y de trabajo y de producción en lo que se viene, en el futuro. Gracias, Juan. Gracias, Mario. Bueno, nos hacemos eco un poco de tus profundas palabras y coincido en lo que vos planteás, ¿no?
La diferencia entre una actividad y un proyecto es que cuando uno piensa una idea, la plasma en una actividad y eso no es tan complejo como la continuidad en el tiempo, ¿no? Y un proyecto se consolida en el tiempo. El concurso lleva 6 ediciones, 12 años, y con el paso de los años han sumado cada vez más nuevas instituciones que se integran como coorganizadoras, y eso habla de un proyecto colectivo. De eso se trata. Así que Exactamente. bueno, muchas Gracias. gracias. Gracias a vos, Mario. Bueno, gracias a Ana. Un aplauso para quienes han estado aquí, a los Pablos, a Pablo Jakowski de Pablo Bomaro, a Sandra. Y bien, vamos a dar paso a este segundo bloque. La idea es escuchar las presentaciones de quienes han sido premiados en esta sexta edición del concurso. Por un lado voy a mencionarlos y también los títulos de sus trabajos para luego escucharlos a ellos. En primer lugar, el primer premio ha sido asignado a Magalí del Valle Marega, y el trabajo de ella es Mujeres, Cal y Arena, experiencias de trabajo y transmisión del oficio en mujeres trabajadoras en la construcción en México y Bolivia. El segundo premio ha sido para Noelia Gabriel, con el trabajo Ciencia, Tecnología y Sociedad, una mirada sobre la escuela técnica secundaria de principios del siglo XXI en Argentina. Estas dos ganadoras el sello editorial de la Fundación WOCRA, Aulas y Andamios, va a publicar los libros de ellas, y luego hay 2 menciones especiales para María de la Paz Vidauri, que presentó el trabajo Educación Técnica y Trayectorias Educativo-Laborales, un estudio sobre egresados y egresadas jóvenes de la Ciudad de La Plata entre 2007 y 2019, y también una mención especial para Iván de Jesús Contreras Espinosa, con el trabajo Procesos de Inserción Laboral y Empleabilidad de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. Así que bueno, desde ya las felicitaciones a los 4. Magalí del Valle Marega, si querés presentarte, y bueno, 10, 12 minutos para contarnos un poco de qué se trata tu trabajo. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer mucho, disculpen, voy a apagar el WhatsApp para que no moleste. Como les decía, agradecerles mucho por el premio y también extender el agradecimiento y el reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras de la construcción que conocí en mi investigación en Bolivia y en México, y que sirva también este reconocimiento para visibilizar su lucha y el trabajo que realizan, y bueno, y también que son ellas las que construyen nuestras ciudades latinoamericanas día a día. Esta investigación que lleva el título que mencionaban anteriormente, forma parte de mi investigación de tesis doctoral que presenté en CIESA, Ciudad de México. Es una tesis doctoral en antropología y fue dirigida por la doctora Margarita Estrada. En general, en mi investigación, el objetivo de la investigación era analizar la politicidad en torno al trabajo de las mujeres en la construcción. Y para este concurso, específicamente presenté el análisis sobre la disputa por la transmisión del oficio. Por un lado, las dificultades para aprender el oficio, y por otro lado, también las estrategias que se dan las mujeres en los 2 países para hacerlo y para ascender también de categoría. Entonces, en términos teóricos generales, retomo la perspectiva de la antropología del trabajo, que también tiene una larga tradición en la academia latinoamericana, con grandes investigadoras e investigadores referentes, y retomo de manera central también las herramientas epistemológicas y teóricas de las feministas negras y comunitarias, que creo que son centrales también para entender el trabajo de las mujeres y disidencias en nuestro continente. Entonces, haciendo este entrecruce, propongo abordar mi objeto de investigación desde lo que propongo como antropología feminista del trabajo, que permite estos análisis situados y rigurosos de las desigualdades y de las múltiples violencias que se inscriben en los cuerpos de las mujeres trabajadoras y también desde sus prácticas y sus agencias, ¿no? Entonces, brevemente, para caracterizar el contexto, tanto en Bolivia como en México, la participación de mujeres en el sector de la construcción
fluctúa entre un 5 y un 15% del total de trabajadores del sector, según el contexto económico y político, porque también hay bastante subregistro en las estadísticas. En Bolivia, la inserción se remonta ya a inicios del siglo XX, en el contexto de crisis de la Guerra del Chaco en la década del 30, y luego en las décadas posteriores se vinculó con las políticas públicas de empleo en el país, en los años más recientes, que tuvieron protagonismo las organizaciones de cooperación al desarrollo, y especialmente el boom de la construcción, impulsado por las políticas del MAS, liderado por Evo Morales. En México, la inserción es un poco más reciente, y se dio casi con exclusividad en el sector privado, sobre todo hasta el momento en que yo realicé la investigación, que hice, bueno, trabajo de campo, 2010, antes de la pandemia, digamos. Yo creo que después de la pandemia cambió un poco esa configuración porque se impulsó mucho como experiencias autogestivas de capacitación, sobre todo de organizaciones feministas en oficios de la construcción. Pero bueno, hasta ese momento había prioridad del sector privado y se vinculó con los planes de desarrollo inmobiliario en el Estado de México y en la última década, sobre todo en la Ciudad de México. Y una excepcionalidad del caso boliviano es que, bueno, hasta ese momento también era el único lugar en América Latina en que las mujeres trabajadoras de la construcción se encontraban organizadas gremialmente. Tienen la Asociación de Mujeres Constructoras de La Paz y el Alto, y en el 2019 también se conformó AMUBOL, que es la Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia, como plataforma nacional. Entonces, en esta investigación que presenté para el concurso, tiene 3 partes. En una primera que denomino Plomada y ejes de replanteo, presento las coordenadas teóricas y epistemológicas desde la que parto y las resoluciones metodológicas. En la segunda parte narro, en la parte que se llama Ganando Espacio en el Tiempo, este proceso histórico de inserción de las mujeres en ambos países. Y bueno, y en la tercera parte, que es donde me quiero centralizar ahora, abordo cómo se construye la politicidad, específicamente a partir de la disputa en torno a los saberes y a la calificación en el oficio. En términos generales, argumento que en esa jerarquización del sistema de oficios y la disputa por el reconocimiento de los saberes y conocimiento en el ámbito de la construcción, intervienen elementos vinculados, por supuesto, con la explotación y la dinámica de organización del trabajo, pero también la dominación étnico-racial y patriarcal están ahí interviniendo, y que configuran contextos específicos en que las mujeres maniobran el ingreso y la permanencia en el sector. Pero también, como mencionaban al inicio ustedes, me parece importante remarcar que esta irrupción de las mujeres en ese régimen de estatus de los oficios conlleva también fuertes conflictos que evidencian transformaciones en esa estructuración, en la conformación de clase, pero también en otros regímenes sociales jerárquicos, como las relaciones entre los géneros y también étnico-raciales. Hay transformaciones a partir de esa inserción de mujeres que son relevantes. Entonces, bueno, la construcción sigue hasta el día de hoy siendo un sector donde se necesita de la mano de obra calificada y del trabajo de oficios. Y entonces, en esa jerarquización profesional que implica la mano de obra calificada, el trabajador, la trabajadora aporta conocimientos, implica también un tiempo de formación, un cierto nivel de responsabilidad en el trabajo, pero también implica estatus que es socialmente asignado e históricamente determinado. Entonces ahí se genera un fuerte conflicto. ¿Cómo se configura esa calificación? Que es resultado, por supuesto, de relaciones sociales de poder, entre el capital y el trabajo, entre los géneros, entre las múltiples jerarquizaciones sociales. Entonces yo retomo como algunas de las principales limitaciones de las mujeres para acceder a la formación en el oficio, que principalmente en los 2 países las mujeres sostenían que, por un lado, la principal limitación provenía de ámbitos familiares, especialmente de sus esposos, para no ingresar a un sector masculino. Ahí predominaban mucho estos sentidos de que si sos mujer y vas a la obra es porque quieres ir a buscar hombres. Bueno,
Pero ya en las obras, en los lugares de trabajo, la principal negativa a enseñarle los oficios provenía de los propios compañeros obreros, maestros, oficiales y a veces contratistas. Entonces, ya sea tanto en las experiencias de quienes comenzaban en el oficio, quienes querían aprender, o como de quienes ya habían accedido y eran maestras, por ejemplo, a ellas les deslegitimaban continuamente sus conocimientos. E incluso muchas arquitectas también planteaban eso. Entonces, como elemento transversal hay una deslegitimación y desconfianza de por sí del trabajo de la mujer, de las mujeres, que atraviesa toda la estructura ocupacional. Varias de ellas sostenían, por ejemplo, en las dos localidades, que debían trabajar a veces hasta una semana sin remuneración para demostrar sus conocimientos y destrezas en los oficios. O sea que su saber y experticia siempre está puesta en cuestión. Cuando va un ayudante, por ejemplo, albañil o varón, incluso le dice, bueno, yo soy oficial, o soy ayudante, o soy oficial, como explicita su categoría, inmediatamente empieza a trabajar con ese salario. Luego, incluso relataban experiencias prácticas de violencia, o en oportunidades les escondían las herramientas como prácticas de violencia explícitas para que no puedan aprender. O incluso mencionaban experiencias de exponerlas a riesgos de accidentes para demostrar que pueden, cargando más peso o realizando trabajo en condiciones muy riesgosas, para demostrar que sí podían estar ahí. Y también intervienen concepciones racistas y patriarcales, porque, por ejemplo, en Bolivia el 80% de las mujeres que trabajan en la construcción son mujeres aymaras, mujeres de pollera, como se llaman. Entonces, varios casos de mujeres que han estado hasta 10 años sin ascender de categoría, siendo ayudantes, y mencionaban en algunas situaciones que en el mismo puesto de trabajo, cuando entraba un muchacho joven, en 2 semanas, por ejemplo, lo habían ascendido. Entonces, cómo ahí lo étnico y estas concepciones étnicas raciales o de estructuras racistas más bien y coloniales siguen configurando esta calificación. Entonces, ante todas estas limitaciones, las mujeres elaboraron ciertas estrategias, ya sean individuales o colectivas, para ingresar al trabajo. Una, y que mencionaban en los dos países, es esto de aprender mirando. En ciertas ocasiones las mujeres trabajadoras reconocían que una forma legítima era esta, aprender mirando, aunque también tenían ciertas reticencias y limitaciones. Señalaban que los hombres eran recelosos y aunque muchas de ellas sí reconocían que se habían encontrado con algún tío bueno, como nos dicen en Bolivia, que les habían enseñado, o algún arquitecto bueno, y ellas aprendían mirando. Y luego, una vez que aprenden, también aparece mucho el orgullo por el oficio, y la mayoría menciona esto, de que su trabajo las recomienda. Entonces, esto de autorrecomendarse a partir de la calidad del trabajo que produce. Una segunda práctica que encontré muy interesante también es el aprender haciendo o compartiendo. En Bolivia, por ejemplo, las mujeres constructoras nucleadas en Asomuc propusieron recurrir a una práctica habitual en la región andina y en el mundo comunitario andina en Latinoamérica que refiere al trabajo recíproco, en aymara denominado AINI. Entonces, en Asomuc se organizaban cuando alguna de ellas necesitaba remodelar su casa o construir su casa, iban todas y ahí se convertía en una práctica de transmisión del oficio, donde las maestras enseñaban a las aprendizas y además se construían sus propias casas y luego iban como rotando. Y una tercera experiencia que me parece muy importante es la capacitación institucional. En paralelo también a esta práctica del oficio, y sobre todo en Bolivia, en México encontré hasta ese momento pocas experiencias, refiere justo a las capacitaciones institucionales que ofrece hace más de una década la ONG Red Habitat, en alianza con los gobiernos municipales de La Paz y el Alto, la OIT también, otras entidades de la cooperación internacional y empresas vinculadas al sector. Ahí realizaron como un sinnúmero de talleres de capacitación básica en construcción y en otros rubros también, pero también talleres en vocería, en formación política. Todo este proceso permitió que se pudieran organizar gremialmente, que eso ayudó también, de hecho fue uno de los principales elementos para aumentar la inserción de mujeres en la construcción. Pero también hay una disputa entre estos distintos saberes.
En 2019, por ejemplo, Sumuk estaba demandando, pidiendo que los certificados que obtenían en estos cursos sean reconocidos por el Ministerio de Educación. Por un lado, para no depender únicamente de la certificación que otorga la Confederación, que nuclea a los sindicatos de la construcción en Bolivia, y que según ellas era un medio político de control del saber obrero acaparado por los varones obreros afines a la organización, eso desde su perspectiva, y por otro porque reconocían que aunque tienen el saber y la destreza, su experiencia como mujeres no valía tanto como la experiencia de los hombres. Entonces hay una disputa también en términos de ese reconocimiento, y por eso me parece tan importante lo que mencionaban al principio en la presentación, de la importancia de pensar estos vínculos entre educación, producción y trabajo. Para terminar, como recupero esta centralidad del trabajo y que se realiza bajo determinadas condiciones de existencia que, bueno, en América Latina sobre todo, entrelazan estructuraciones de poder en términos de clase, de género, de colonialidad, de racialización, que conforman una específica formación social. Entonces ahí por eso me parece tan pertinente en este caso la antropología feminista del trabajo y la perspectiva de la interseccionalidad, que propone abordar estas relaciones en términos históricos y cambiantes. Implica contemplar los procesos y relaciones en contextos situados. Y esto significa que los procesos de valorización del capital no pueden escindirse de los modos en que se configura el régimen sexo-género y la jerarquía racial, porque conforman una realidad orgánica y específica, propia de cada contexto. Entonces, organizarse para ingresar en un sector en el que, para empezar, reciben mayores ingresos que en otras actividades, y además pueden acceder a un oficio que les da placer y orgullo, que al mismo tiempo trastoca el régimen sexogenérico. Perdón, ¿están hablando? Pensé que me decían lo del tiempo. Bueno, trastoca el régimen sexogénero que establece sus roles rígidos de división sexual del trabajo. Y eso tiene implicaciones también en las relaciones de poder con sus esposos, con sus jefes y compañeros de trabajo. Y para terminar, creo que analizar las experiencias de las mujeres trabajadoras en el sector de la construcción en México y Bolivia, y específicamente la disputa en torno a los procesos de calificación y adquisición de los oficios en el sector, refuerza el planteamiento de analizar el vínculo entre trabajo, educación, producción, desde miradas que complejizan la configuración de tal fenómeno. Considero que la antropología feminista del trabajo aporta dicha mirada y propone herramientas sustantivas para favorecer transformaciones sociales orientadas a revertir las relaciones de poder en torno al género, la clase, las identificaciones raciales, la edad, entre otras estructuraciones, y aporta insumos relevantes desde la investigación social crítica para la propuesta de políticas públicas incluyentes y sostenibles y prácticas sociales transformadoras. Muchas gracias. Gracias, Magalí. Lo vimos. Seguramente habrá algunas preguntas. Vamos a tener una ronda al final. Seguramente vamos a tener algunos minutos para poder intercambiar ideas y preguntas, consultas con las cuatro que hagan sus presentaciones, ¿sí? Ahora vamos a dar paso a Noelia Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir una presentación, ¿puede ser? ¿Está no sé habilitada? si te va a dejar, a ver, Noelia, decime. Sí, ahí Sí. está lo más bien, Noelia. Ahí está, sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles a todos. La verdad, estoy muy contenta de que el trabajo de escritura de mi tesis maestría haya llegado a tener este tipo de difusión y bueno, quiero agradecer a Verónica Milenar, mi directora, que me ha acompañado en todo el proceso de elaboración de mi tesis maestría, y colegas y amigos, familia que me fueron acompañando en todo este proceso. Y bueno, la tesis se titula Ciencia, Tecnología y Sociedad, una mirada sobre la escuela técnica secundaria a principios del siglo XXI en Argentina. Buscó problematizar desde los enfoques de ciencia, tecnología y sociedad, desde el pensamiento latinoamericano, cuál es la intersección entre ciencia, tecnología e innovación y la educación técnica secundaria,
bajo la discusión de los modelos de desarrollo, en un contexto en el cual se debate la Ley de Educación Técnico-Profesional en el año 2005, en un contexto de salida tras la crisis económica, político y social del 2001, post-convertibilidad. En ese marco, entonces, la idea de la investigación fue investigar acerca de cómo surgieron en el cuerpo de la normativa sobre la ley técnico-profesional los conceptos de ciencia, tecnología e innovación, cómo surgieron, qué mecanismos institucionales de participación existieron en el momento de elaboración de la ley, quiénes fueron los actores participantes, cuáles fueron los debates que se dieron, si hubo consensos, tensiones, si predominó alguna perspectiva, si existieron cambios o continuidades al momento de pensar estos términos de ciencia, tecnología e innovación en el momento que se introdujeron en el cuerpo de la norma. Bueno, como os decía, entonces, el objetivo del trabajo fue conocer las ideas circulantes y los sentidos construidos por los diferentes actores en el marco del debate de la Ley de Educación Técnico-Profesional en relación a la vinculación entre ciencia, tecnología e innovación y la educación técnica secundaria dirigida a la formación y enseñanza de jóvenes en saberes, conocimientos y habilidades vinculados a las transformaciones científicos tecnológicas y a los procesos productivos. En ese sentido, lo que se hizo fue un análisis sobre el cuerpo de la normativa, el proceso de elaboración, además se analizaron las concepciones sobre ciencia, tecnología e innovación plasmada en el cuerpo de la norma, específicamente en lo que tiene que ver con la educación técnico-secundaria. Esto cobra relevancia o cobró relevancia en el trabajo, dado que fue una de las modalidades que se vio disuelta a partir de la ley de la transferencia y de la Ley Federal de Educación de la década de los 90, entonces la recuperación de la educación técnico de nivel secundario parecía central para su análisis, y dicho además que a partir del año 2006, con la Ley Nacional de Educación, esta forma uno de los trayectos educativos obligatorios, ¿no? Entonces, conocer cuáles son los conocimientos y habilidades que se proponen formar en este nivel parecía central. Por otro lado, se buscó analizar las concepciones sobre dichos términos desde la voz y la mirada de los actores que participaron en el proceso de la normativa, desde quienes participaran en las reuniones del CONET, en el mismo INET, como el proceso que tuvo en el ámbito legislativo en la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación. Y acá, en el marco teórico, para poder abordar esta investigación, se vio de manera importante hacer un trabajo interdisciplinario entre las perspectivas de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, y los estudios de educación-trabajo provenientes del campo disciplinar de ciencias de la educación, entendiendo que el objeto de estudio, es decir, la educación técnica profesional, se construye empíricamente bajo la lógica del sistema educativo como un sistema específico, y por otro lado, como decía, hacer un trabajo interdisciplinario con los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, para poder abordar las miradas que se construyeron históricamente sobre los diferentes enfoques en ciencia, tecnología e innovación. Por otro lado, se introdujeron nociones sobre Estado y políticas públicas ligadas a los estudios de la ciencia política, ya que lo que se estudió fue justamente el proceso de elaboración de una normativa. Bueno, avanzo un poco rápidamente, pero bueno, dentro de los debates que se encontraron en el proceso de formulación de la norma, hubo una instancia muy importante que se dio dentro del ámbito del CONET, que es un organismo que funcionaba, y hoy por hoy es CONETIC, que funcionaba dentro del INET, y es donde se hace el preproyecto de ley, y en donde se dieron una serie de debates donde principalmente se encontraron que las nociones de ciencia, tecnología e innovación no se encontraban plasmadas o discutidas de manera tácita, sino que aparecían vinculadas a otras nociones, ya sea planteándolo desde el lugar del trabajo,
un debate muy fuerte en relación a cuánto debía ser la duración de la formación de la educación técnica de nivel secundario. Ligado a esto, la idea de las prácticas profesionalizantes, muy fuerte el debate también sobre las incumbencias, cómo esto en el contexto de los estudios sobre la devaluación de las credenciales educativas cobraba relevancia, ¿no? Y también de fondo estaba muy fuertemente la idea del cambio científico-tecnológico que se evidenciaba después de todo lo que fue el proceso de incorporación, sobre todo de tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en relación al mundo del trabajo. Por otro lado, en la Cámara de Diputados, el debate rondó más específicamente también sobre el cambio científico-tecnológico. También aparece fuertemente esta idea del trabajo, es decir, pensar a la educación, la recuperación de la educación secundaria técnica para el trabajo. Y en un contexto en donde se buscaba y se encontraba esta reactivación económica, ¿no? Contextualicemos un poco el periodo ese del 2004-2005 en el cual se elabora la normativa y se debate. Por otro lado, la idea de la democratización del conocimiento, la articulación regional, esto aparece en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores, nuevamente aparece la noción de trabajo fuertemente, la articulación regional, el desarrollo industrial de las provincias, y también de vuelta esta idea del cambio tecnológico, científico-tecnológico como algo predominante en las agendas de debate. Así es que se identificaron dos lógicas diferentes en el abordaje del tratamiento de confección de la norma. Por un lado, en el CONET se vieron temas relacionados a la orientación de la educación técnica secundaria propias de la lógica de lo educativo, es decir, debates en torno a cuánto debía ser la duración de la formación, la cantidad de horas, la organización, la forma de enseñanza. En ese sentido es que se incorpora la idea de las prácticas profesionalizantes como formas para poder articular el ámbito educativo con el ámbito de la producción y el trabajo, el reordenamiento institucional que debía tener la educación técnica secundaria, cuáles debían ser la definición de los saberes a tratarse dentro del currículum de la educación secundaria, la vinculación con las titulaciones y las certificaciones con otros niveles de formación en relación al trabajo, ¿sí? Esta vinculación de cómo podía articular la educación técnica secundaria con la de nivel superior y universitario, y la formación profesional también. Por otro lado, en el ámbito del Congreso, la lógica que estuvo más vinculada fue a debates más amplios que se daban en ese contexto histórico que mencionaba, de recuperación de la producción, un momento de recuperación de la industria, y en donde el paradigma de la inclusión social cobra relevancia. Y por tanto, existen formas que adquirían la articulación de la educación técnica o profesional con políticas nacionales y federales en el marco de la descentralización. Y entonces, en ese sentido, se veía importante la discusión acerca de cómo se iba a llevar adelante el gobierno de la educación técnica o profesional en el país, entendiendo este marco de descentralización de las políticas educativas, la forma de financiamiento, la participación, los mecanismos de toma de decisiones para la modalidad, en sintonía con las necesidades a su vez que habían a nivel territorial de desarrollo local y regional para la recuperación económica y del trabajo, y esto fue lo que ha predominado en el ámbito del Congreso. Del análisis de los proyectos que se presentaron, por un lado se presentó un proyecto por parte del Poder Ejecutivo, que fue el que fue elaborado en debate dentro del ámbito del CONET y con foros federales, encuentros en distintas provincias, con autoridades y con gremios docentes, bueno, y todo el andamiaje institucional de la educación técnica en nuestro país. Se presenta por el Poder Ejecutivo el proyecto de educación técnico profesional, pero también existieron otros proyectos que se presentaron
por parte de otros diputados, y bueno, en el trabajo de investigación me he ocupado de analizar cada uno de estos proyectos y se encontró de manera común que el eje central estaba atravesado para todos los proyectos en relación a la idea del trabajo, ¿sí? Aparecían otros conceptos que se vinculaban a la noción de ciencia, tecnología e innovación, como señala en el gráfico, no lo voy a leer para no extenderme, pero sí aparecía esta noción de trabajo como algo central. En el caso del análisis de los actores, porque en el proceso de investigación, para poder completar la idea de poder comprender cuál había sido la mirada sobre la introducción de estos conceptos en el cuerpo de la norma, fue necesario incorporar la voz de los propios actores. Entonces hicieron entrevistas a informantes claves que formaron parte de estas reuniones en el CONET para el proceso de elaboración de la normativa, y los distintos actores, tanto del INET como los entrevistados por los gremios docentes, sindicales, empresariales, y de las versiones taquigráficas de las sesiones del Congreso, se pudieron vislumbrar algunas nociones también que estaban vinculadas a la idea de ciencia, tecnología e innovación, y nuevamente aparecía como algo importante esta idea de vincular a la educación técnica secundaria con la idea del trabajo. Es por esto que, de alguna manera, como parte de los hallazgos del proceso de investigación, así como se piensa desde la mirada de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, de pensar a la ciencia para el pueblo, o en los estudios más actuales, donde se pone a pensar a la ciencia, la tecnología y la innovación para la inclusión, es que como parte de los hallazgos de la investigación, yo propongo hablar de una ciencia y tecnología para el trabajo, en el contexto del marco que se da dentro del debate de la educación técnico-profesional de nivel secundario, ¿sí? Como una construcción sociohistórica en donde el trabajo y la ciencia y la tecnología van orientados a pensarse en función del trabajo. Y por otro lado, planteando algunas continuidades y rupturas que aparecen respecto a normativas anteriores, pertenecientes a la educación técnica. También he analizado normativa anterior y la que estaba en el contexto, en el momento en que se elaboraba la Ley de Educación Técnico-Profesional. Y por un lado se encuentran algunas continuidades que tienen que ver con que, por ejemplo, en normativas como la Ley Federal de Educación, en la Ley de Educación Superior, o inclusive en el decreto de creación del INET, estas nociones de ciencia, tecnología e innovación empiezan a aparecer en las normativas. Entonces, si bien en ningún ámbito, ni en el CONET ni en el Congreso de la Nación, fue un debate en sí mismo la discusión en torno a cuáles debían ser las trayectorias científico-tecnológicas que debía seguir el país en relación al sistema científico-tecnológico y al modelo productivo en sí mismo, estas nociones fueron introducidas en el cuerpo de la norma, pero desde otra mirada. O sea, se puede pensar que por un lado hubo cierta inercia en la incorporación de esta terminología, pero por otro lado, en el contexto en que fue elaborada la ley, en un contexto de recuperación de la producción y en vinculación con otras nociones que aparecían vinculadas a estos términos de ciencia, tecnología e innovación, podemos pensar también que existen otra mirada sobre la ciencia y la tecnología en el contexto en que fueron formuladas. Por ejemplo, y principalmente esto, pensar a la educación técnica secundaria como derecho. Y esto es antes de que se sancionara la Ley Nacional de Educación, esta aparece pensada como derecho. La idea de la democratización del conocimiento, la idea del desarrollo sustentable aparece también dentro de la normativa.
como mencionaba recientemente mi compañera que me antecedía, la incorporación de las mujeres. Esto es algo propio y específico de esta nueva ley que en el año 2005 incorpora específicamente en uno de los articulados la incorporación de las mujeres como objeto de la política de la educación técnico-profesional, la institucionalización de las prácticas profesionalizantes, y para cerrar, entender también que el contexto en el cual se inscriben esta terminología dentro de la normativa es en un contexto de inclusión social, y esto también lo marca la Ley de Educación Técnico-Profesional. Así que, bueno, para concluir un poco la propuesta del trabajo y mirando un poco más cómo continuar estos estudios en relación a pensar el sistema científico-tecnológico y su vinculación con la educación técnica secundaria, y cómo se producen los procesos de innovación, pensando los modelos de desarrollo, es que bajo el marco de los estudios sobre los sistemas nacionales de innovación, que se propone pensar a la educación técnica secundaria dentro de ese contexto, como otras de las instituciones que participan en este entramado, para analizar justamente, y es clave la educación técnica en ese sentido, para analizar cómo se dan estos procesos de innovación, ya que la educación técnica nos permite tener este diálogo, esta característica propia que tiene de articular el mundo de la educación con el mundo del trabajo, y en ese sentido nos puede permitir comprender procesos de innovación y entender cómo se pueden introducir también estos cambios tecnológicos desde el sistema educativo para el mundo del trabajo. Bueno, esa es la presentación y un poco las conclusiones de lo que quería mostrar. Bien, muchas gracias, Noelia. Gracias por la presentación. Y además de las dos ganadoras, de Magalí y Noelia, hubo dos menciones especiales en este concurso. Uno de ellos fue la de María Paz, a quien le damos la palabra. María de la Paz. Estás muteada, silenciada, María, ¿eh? Estás silenciada, te veo hablar, pero no te escuchamos. No. Ahora sí. No, ahí estás. A ver. No, no se escucha, ¿no? Hagamos una cosa, María. Le damos la palabra a Iván y mientras tanto ves a ver cómo por ahí si salís y volvés a entrar o esos milagros informáticos poder resolver el tema de auditivo. Bueno, la segunda mención fue también de Iván, de Jesús Contreras, a quien le damos la palabra, ¿sí? Adelante, Iván. Muy bien, pues muchas gracias, saludos desde México, agradezco la oportunidad de estar por acá y de hacer extensivas este tipo de invitaciones. Yo me enteré a través de Claxo, como bien dicen, es un medio de difusión amplio que nos permite a nosotros como investigadores noveles aspirar y presentar nuestras investigaciones, ¿no? Gracias a todos. Voy a permitirme compartir, si me lo permiten. Y de favor si me dicen si se ve. Perfecto. El tema de mi tesis doctoral, proceso de inserción laboral y empleabilidad de egresados de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. Nos encontramos al noroeste de México, cercanos a Estados Unidos, y mi directora de tesis es la doctora Ingrid Curí Alonso.
¿Cómo inicia el planteamiento del problema? Nos damos cuenta ante un análisis de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que había 15 millones en 2020 de profesionistas, de los cuales el 70% se encontraba empleados y un 29% desempleado. Pero de esos profesionistas empleados, el 46% no ejercía su profesión como tal, ¿no? Entonces, había algo que analizar ahí. Específicamente, volteando a ver a estos egresados de la licenciatura en Ciencias de la Educación, para ingresar al sistema profesional docente en México, 126 de los que presentaron digamos, examen, solamente el 54% fue idóneo y había un 45% que no estaba apto para ingresar al sistema profesional docente. Esto quiere decir que los egresados había ciertas competencias o habilidades que no estaban desarrollando para incorporarse al mercado laboral como docentes de una universidad, de una escuela pública en México. Entonces se presenta la pandemia justo en este año, donde había dificultad para conseguir empleo y entendíamos que era una corresponsabilidad entre esta triple hélice que era el gobierno, el sector productivo y las instituciones de educación superior. Y nace la necesidad o se detecta de ajustar estos programas y planes de estudio a raíz de estos resultados, ¿no?, que la literatura nos daba o estas investigaciones, para permitir un tránsito orgánico de la universidad al empleo. Como justificación, pertinencia y relevancia, pues era relevante estudiar estos procesos de inserción dado la situación económica que atravesábamos durante la pandemia. Los beneficios esperados era que a partir de estos resultados contribuyeran al rediseño del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de la Educación y como aportaciones teóricas y metodológicas se realizó a través de digamos, un estudio cualitativo a través de las experiencias subjetivas, que es a través del estudio del método narrativo biográfico que se realizó, ¿no?, como una propuesta original a plantear este tipo de investigación. Como pregunta general, pues era preguntarnos cuál es el proceso de inserción laboral de estos egresados y qué competencias formativas favorecían su empleabilidad. Preguntas específicas, cómo serán esos procesos desde su inserción, su ritmo de inserción, el estatus laboral que guardaban y además qué competencias de los egresados favorecían esta inserción al mercado laboral y cómo se diferenciaban estos procesos de inserción laboral de los diferentes egresados de acuerdo a características sociodemográficas, su trayectoria escolar y además las condiciones laborales en las cuales se encontraban, ¿no? Para esto, nuestro marco de referencia estuvo integrado por 3 capítulos muy amplios en la tesis que se hacen evidente los antecedentes empíricos, donde analizamos 23 estudios internacionales, nacionales y regionales, abordados desde la oferta, desde la demanda y desde ciertas dimensiones claves, ¿no? ¿Qué nos arrojaban estos estudios? Pues desde la oferta que era necesario realizar prácticas profesionales e incluir en los planes y programas de estudios competencias para la empleabilidad. Los empleadores decían, hay que reforzar la formación de conocimientos prácticos. El perfil de egreso tiene que ser acorde a lo que nosotros necesitamos. Y en las dimensiones claves, pues había que desarrollar ciertas competencias para tener mayor empleabilidad. Había desfase entre lo aprendido en la universidad y lo requerido por los empleos, además de una saturación de carreras, ¿no? Es decir, un desajuste entre la oferta y la demanda. Nos fuimos al marco teórico conceptual, donde abordamos este tipo de investigación desde la economía de la educación. Abordamos la teoría del capital humano, sí, pero abordándonos o haciendo un eje transversal hacia la educación. Entonces nos dimos a la tarea de conceptualizar la inserción laboral, donde intervenían 2 factores, el interno, que eran factores asociados al individuo, y la ocupabilidad, que eran factores externos asociados con el medio ambiente, ¿no? Y en el marco contextual, pues hicimos un análisis de los egresados a nivel nacional, a nivel estado donde nos encontramos y a nivel universidad. ¿Qué nos da como resultado? Que el 81% de las mujeres son egresados, el 18% son hombres. Y pasa lo mismo a nivel estado, 86 mujeres, 13 hombres, y a nivel egresados de la universidad, el 76% mujeres. Esto nos daba un panorama de que es una profesión feminizada, ¿no? Totalmente la licenciatura en Ciencias de la Educación o afines a la pedagogía. Como ya lo mencioné, paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, el método narrativo biográfico y un alcance exploratorio transversal.
Consistió en 5 fases nuestra investigación, desde la negociación a la entrada al campo, el trabajo de campo, entrevistas en profundidad, la sistematización, el análisis de los datos y por último la redacción de los hallazgos. Se trabajó con una matriz de congruencia para que pudiéramos analizar que nuestras preguntas y nuestros objetivos estuvieran alineados, ¿no? En el método realizamos un análisis cualitativo del contenido y otro análisis narrativo. A través de la herramienta Atlas-T pudimos desarrollar esta red semántica que nos da claridad en cuanto al proceso de inserción laboral con estas dos, factores implícitos, que era la empleabilidad y la ocupabilidad. Tal vez aquí no se vea claramente, pero en manera resumida lo que nos decía era que los estudiantes estaban pasando por un proceso adicional a la pandemia, donde venía una crisis económica bastante fuerte, donde la inserción laboral ocurrió entre los 6 y al año inclusive. Eso nos muestran los resultados. El ritmo de inserción fue de 6 meses al año en algunos participantes. ¿Qué competencias valoraban ellos que habían sido las principales para emplearse, digamos, como una fortaleza para emplearse? Entre las competencias sistémicas encontramos que ellos valoraban la creatividad, la organización, la capacidad emprendedora, el liderazgo y la planeación. Entre las interpersonales mencionaron la automotivación, la adaptación al entorno en esta crisis que hubo de pandemia, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, tratamiento de conflictos. Y ya sobre las competencias instrumentales, ellos hablaron del pensamiento analítico, crítico y reflexivo, la toma de decisiones y una muy importante que era el uso de habilidades tecnológicas, porque nos encontrábamos en pandemia y ellos emplearon sus entrevistas a través de videollamadas, y posteriormente sus empleos era dar clases precisamente en línea, ¿no? Por la situación que estábamos viviendo del confinamiento. En cuanto al contexto sociodemográfico, la mayoría de los participantes llamó la atención que provenían de un nivel socioeconómico medio-bajo, que la pandemia fue compleja para ellos, que hubo brotes de ansiedad y depresión, que las nuevas formas de buscar empleo y dinámicas de trabajo eran distintas y que el mercado laboral es exigente y competitivo. En cuanto a la trayectoria escolar, mencionaron que la modalidad semiescolarizada, porque estudian nada más viernes y sábado, fue decisiva para que ellos ingresaran a esta carrera. Que no solamente podían enfocarse a la docencia, sino podían ser asistentes de investigación, didáctica general, gestión administrativa, y que la etapa básica era la que menos les había dejado satisfecho. En cuanto a la condición laboral a la que se enfrentaron durante la pandemia, se incorporaron tanto al sector privado y público, pero destaca que una de las participantes se autoempleó. Es decir, ella vio la oportunidad de generar un centro de asesorías para niños que tenían cierto rezago durante la pandemia y le fue bien, fue exitoso, ¿no? Jaló a otros egresados y pudieron conformar este centro. El rango de lo que ganaban ellos en sus sueldos y salarios entre 8,000 y 13,000, pero no contaban con seguridad social porque muchos estaban empleados en instituciones privadas que no le otorgaban este tipo de prestación, lo que alude a sueldos, a trabajos, digamos, precarios, ¿no? Para los resultados se trabajó en un esquema con cada uno de los participantes, donde nos mencionaba cómo fue su proceso de inserción laboral, desde la empleabilidad, la ocupabilidad, su proceso de inserción, ritmo de inserción, sus competencias que el participante consideraba tenía fortalecidas para la empleabilidad y el contexto en el cual se veía involucrado, ¿no? En conclusiones, ya para ser breves y cerrar, la pandemia pues propició estos cambios tan bruscos, ¿no? En las dinámicas de inserción laboral, experiencias de trabajo y desarrollo de actividades laborales a distancia. Los participantes comentaron que estas competencias transversales realmente sí favorecieron su ingreso orgánico al mercado laboral. Toma relevancia que las prácticas profesionales, porque ellos lo consideraron como una buena oportunidad de quedarte a laborar ahí en ese sitio o en esa institución donde realizas tus prácticas profesionales, ¿no? De igual manera, destaca la situación económica de los participantes, que fue difícil. Sus familias eran de origen, digamos, no tenían mucho dinero para sustentarse y se quedaron sin empleo los padres. Algunos mencionaron que fallecieron familiares y ellos tenían que, aparte, trabajar
y sacar adelante a sus hermanos, ¿no? Por ejemplo. Las condiciones laborales, los sueldos y salarios muy bajos, contratos laborales temporales, no había prestación de seguridad social. Y para los entrevistados, el mercado laboral del sector educativo es muy competitivo, terminas aceptando sí trabajos acordes a su profesión, pero los empleos no brindan ningún tipo de seguridad social a los egresados. Abrió líneas de investigación, sí, se abrió la línea de investigación hacia una triangulación. ¿Qué piensan los egresados? ¿Qué oferta la universidad? ¿Y qué demandan los empleadores? Esta es una investigación que actualmente la estoy desarrollando. Adicional a esta investigación, estoy realizando un estudio. Este programa se oferta en una cárcel, digamos, en un centro de readaptación social. Y es interesante saber, estoy estudiando cómo es el trayecto formativo de estos reos, digamos, en su readaptación y a la par estar estudiando una licenciatura en educación y cómo van a emplearse ellos al salir, ¿no? Y se desarrolló un modelo de estudio de egresados a partir de mi investigación en la facultad en la que realicé la investigación. Aparte de ofrecer los resultados, me ofrecieron una contratación, participé en una plaza, la gané, y estamos llevando a cabo adelante este modelo de estudio de egresados, y los resultados también contribuyeron al rediseño del plan de estudios, que ya cambió y se tomaron mucho en cuenta resultados obtenidos de mi tesis, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Pues digamos en las limitantes, pues a que no se contaba con una base de datos actualizada. Por lo tanto, originalmente teníamos pensado realizar un estudio mixto y terminamos haciendo un estudio cualitativo porque no teníamos los datos, ¿no? La base de datos no estaba actualizada, era imposible contactar a los egresados. Algunos participantes desistieron de último momento y otros no reunieron las características. Y pues la fundamental y obvia es que la investigación de corte cualitativo pues está limitada a las opiniones y a las realidades de estos participantes, y son experiencias subjetivas, por lo tanto no podemos generalizar. Pero considero que esta investigación se ve, digamos, de una manera latente el resultado al ya ser incorporado los resultados en la toma de decisiones, ¿no? Y creo que eso es una parte muy importante a la cual la investigación debe irse perfilando, a que no solamente quede en una tesis, en un libro y se guarde en un estante, sino que los resultados permeen y vayan más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, y ahora sí, María de la Paz, entiendo que ha podido resolver el problema del micrófono, así que te damos la palabra. ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, a ver, voy a intentar compartir pantalla. Vamos. Bien. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. La tesis que tengo para compartir, como bien dijeron, se llama Educación Técnica y Trayectorias Educativo-Laborales, un estudio sobre egresados jóvenes de la ciudad de La Plata entre los años 2007 y 2019. La tesis que escribí para optar por el título de doctora en Ciencias Sociales en la UNLP, con el acompañamiento de Leticia Muñiz Terra y de Eugenia Roberti. El objetivo que me planteé en mi tesis tenía que ver con comprender de qué manera se configuraban las trayectorias tanto educativas como laborales de egresados varones y mujeres de la ETP, específicamente de la educación secundaria técnica, dentro de lo que es la educación técnico-profesional. Y en ese sentido, lo que intenté fue pensar los objetivos en relación a tres momentos. Un primer momento, que sería el momento en el que eligen la educación técnica, tanto en el momento en que eligen la secundaria como en el momento en el que eligen la especialidad. Un momento que tiene que ver con el durante el tránsito por la educación secundaria técnica, analizando las capacidades y también con un punto fuerte en lo que son las prácticas profesionalizantes. Y un tercer momento en relación a las trayectorias postsecundarias, haciendo eje en lo educativo y en lo laboral. Bien. Bueno, no sé por qué se está viendo todo lo mismo. Bien.
La tesis tuvo una estructura más bien clásica, si se quiere, donde hubo una primera parte en relación a las aproximaciones teóricas y metodológicas, un capítulo más de indagaciones históricas, un capítulo más vinculado a un marco teórico, y también todo aquello que tuvo que ver con la metodología, que estuvo anclada, como decía el compañero anterior, también con la cuestión biográfico-narrativa. Y una segunda parte, de corte más analítico, llamada trayectorias educativas laborales, mismo punto de partida, múltiples puntos de llegada. Bien. En este sentido, el marco teórico conceptual en el que me basé tuvo que ver con 4 grandes ejes, aquellos estudios de las juventudes, lo que tiene que ver con los aportes de la economía de la educación, los aportes de la sociología de la educación y la sociología del trabajo. Estos 4 como campos del saber, aunados por lo que son los estudios biográficos para pensar las trayectorias. En este sentido, una de las particularidades que tiene la noción de estudios biográficos tiene que ver justamente con pensar cuál es la importancia de la temporalidad para pensar estas trayectorias. Bien. Bien. A su vez, en mi capítulo que fue de carácter más, digamos, contextual, ¿sí? Hice como algunos abordajes en relación a lo que fue la propia historia de la educación técnico-profesional, en relación a sus inicios hacia fines del siglo XIX, ¿sí? La importancia que tuvo también durante el peronismo, ¿sí? Los distintos ejes por los que pasó, pero sobre todo, digamos, el estudio mío estuvo más centrado en los años 90 y los cambios que tuvieron que ver, digamos, con las distintas leyes, y lo que va a ser en el año 2005 la Ley de Educación Técnico-Profesional y la Ley Nacional de Educación, ¿sí? Bien, en ese sentido es importante también, si bien me centro en estos 2 últimos como periodos, por otra parte también es importante considerar que las 2 escuelas con las que trabajé son como representativas porque son 2 escuelas de la ciudad de La Plata, pero una de ellas muy cercana a los inicios de la primera escuela técnico-profesional, que es el Otto Krause, en La Plata, la segunda, y otra de ellas contextualizada en el contexto del peronismo. Bien. Algunas cuestiones medio generales para decir sobre la educación técnico-profesional, ¿sí? Se trata de una modalidad, ¿sí? De las cuales en mi tesis lo que yo elegí fue tomar dentro de la modalidad lo que es la secundaria técnica, dejando por fuera la formación profesional y de nivel superior, y dentro de este nivel medio técnico, lo que son las escuelas técnicas, específicamente la orientación industria, ¿sí? Y dentro de la orientación industria, tomando varias especialidades, como la química, las construcciones, la electromecánica, la electrónica. Bien, cabe destacar como algunas otras características de este tipo de educación, que la oferta, al menos en nuestro país, es mayormente pública, ¿sí? Que el momento de elección de la educación secundaria técnica en nuestro país, a diferencia de otros países, se hace a una edad bastante temprana, que tiene que ver con los 11 o 12 años de edad en el momento que se elige la secundaria, y la elección de especialidad o el ciclo superior hacia los 14 o 15 años. Bien, como abordaje metodológico, realicé un estudio de corte cualitativo con el enfoque biográfico como fondo. La unidad de análisis tuvo que ver con la trayectoria que se observó en jóvenes, varones y mujeres egresados de esta secundaria técnica, tomando 2 instituciones. La técnica que llevé adelante fueron 41 entrevistas biográficas, ¿sí? Y 5 entrevistas a informantes claves, que se trató de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, y la observación participante de las instituciones, así como también el análisis de documentos, ¿sí? Con este tipo de información llevé adelante un análisis que tuvo que ver con la construcción de una tipología, ¿sí? Una tipología que analiza estas trayectorias educativas y laborales, ¿sí? Ayudándome también con el software. Bien. ¿Cuáles son los principales hallazgos de la tesis? Bueno, la primera cuestión tiene que ver con pensar la elección educativa como un aspecto multidimensional, aquel aspecto que yo trabajé en el capítulo 4, digamos. Pensar que
digamos que la escuela secundaria y la escuela secundaria técnica no se elige por una sola cuestión, sino que ahí aparecen distintas dimensiones, ¿sí? Dentro de la secundaria técnica, esta elección hacia los 11 años, podemos decir que un foco, una dimensión, digamos, o un elemento que tenía importancia tenía que ver con la elección por parte de los jóvenes, ¿sí? Es decir, una cuestión asociada al gusto personal, a esta cuestión del aprender jugando, al estar vinculado con cuestiones familiares, ¿sí? Tenía que ver con esta asociación a lo lúdico. Por otra parte, otra dimensión tenía que ver con la familia. Esta fue una dimensión bastante importante en esta tesis, donde allí la familia, digamos, era importante, tanto por una cuestión de herencia como una cuestión más instrumental. En el caso de la herencia tenía que ver con que la propia familia había asistido a la educación técnica y mostraban como un amor muy grande por lo que era la educación técnica, pero no en cualquier escuela, sino en general en la misma escuela, digamos, en la misma institución, teniendo en cuenta que el área de La Plata, Berisso y Ensenada cuenta más o menos con 13, 14 instituciones, digamos, que ofertan esta educación. En el caso sobre todo de padres, o sea, la línea más cercana, pero también abuelos, también tíos, ¿sí? También hermanos, sobre todo varones. Aunque esta cuestión ha empezado como a cambiar el último tiempo. Y por otro lado, una cuestión más instrumental, vinculada al corto plazo, que tenía que ver con la cercanía al hogar, o la cercanía al trabajo de los padres, y la organización de la vida cotidiana, como un largo plazo vinculado a la continuidad de estudios, o una salida laboral más pronta o de mejor calidad. Por otro lado, aparecía el grupo de pares, o el grupo de referencia, que tenía que ver con elegir la secundaria debido a que los amigos iban a ir a esa escuela, los chicos de la primaria también, ¿sí? Y tenía que ver con una especie de soporte o de puente entre la transición entre niveles. Y por otro lado, aquello que yo llamé instituciones, que tiene que ver con tanto la primaria de origen como la educación secundaria técnica, que hace distintas actividades para poder convocar chicos y chicas, ¿sí? Ahora bien, estas mismas dimensiones llevaban algún tipo de modificación 3 años después, cuando se daba el momento de elección de la especialidad. ¿Qué aparecía allí? Aparecía que la elección juvenil era más importante en este otro momento, porque los chicos y las chicas adquirían más autonomía, tenían experiencia porque ya habían estado 1, 2 o 3 años escolarizándose en este tipo de modalidad. La familia, por otro lado, no pierde un papel, pero digamos queda como un poquito, pasa a ser un papel un poquito más importante que el que tenía antes, ¿sí? Por otro lado, el grupo de pares también pierde un papel porque ya no se elige la misma especialidad que los amigos, eso no es tan común, y sí las instituciones van a tener un papel muy importante. Ya no la escuela primaria, pero sí la misma secundaria técnica, el rol docente, acá figuraba sobre todo el rol de lo que eran los maestros y los jefes de taller, ¿sí? Las diferentes instancias de proyectos institucionales, por ejemplo, las prácticas profesionalizantes, las que son en entornos socioproductivos fuera de la escuela, o las que eran adentro de la escuela. La rotación por las distintas especialidades antes de elegir la especialidad, es decir, la rotación por talleres. Bien, otra de las cuestiones importantes de la tesis tuvo que ver con analizar cuáles eran los saberes o las capacidades, y allí lo que me interesó tuvo que ver más que nada con analizar no tanto las capacidades básicas de cualquier escuela, sino lo específico que aportaba la modalidad, es decir, la capacidad profesional básica, ¿sí? Y por otro lado, la capacidad profesional específica, y aquí entra la práctica profesionalizante, es decir, todo aquello que, digamos, tanto se hacía en un aula, ¿sí? Como también el espacio de talleres y laboratorios, entonces esto es algo muy específico de la modalidad técnico-profesional, ¿sí? Aparecían como capacidades muy valoradas, tanto para la continuidad de estudios, como para una salida laboral, como también para la vida cotidiana, es decir, la posibilidad de plantear algún emprendimiento, o la posibilidad de poder arreglar algo en la casa, ¿sí? De hecho, muchos, digamos, contaban que algunas de las cuestiones que habían hecho en el taller de herrería, ¿sí? O en el taller de carpintería, todavía lo tenían después de un tiempo digamos, en su casa. Bien. En este sentido, otra de las cuestiones importantes, digamos, que trabajé en la tesis tuvo que ver con ese pasaje, hoy hablábamos de los años 90 y los cambios de la Ley de Educación Técnico-Profesional, entre el modelo de pasantías, mucho más selectivo, de carácter optativo y para pocos, bien meritocrático, a un modelo de prácticas obligatorias, universales, para todos y todas, ¿sí?
Es decir, en la letra y en la norma mucho más inclusivo y democratizante, pero lo que veíamos también es que si bien hay muchas cuestiones positivas y potencialidades que los chicos y chicas retoman de las prácticas, había también algunas cuestiones, digamos, algunas limitaciones que tenían que ver justamente con compensar, digamos, con algunas situaciones donde se habían dado casos de explotación laboral, porque faltaba, digamos, quizá la escuela haciendo un seguimiento más cercano, ¿sí? Pero en general, digo, la línea más general tenía que ver con una evaluación bastante positiva de las prácticas, sobre todo también cuando lograba hacer un puente efectivo con el mundo del trabajo. Bien. Bien. Y por último, otro de los hallazgos tuvo que ver con pensar y construir una tipología de trayectorias postsecundarias. ¿Qué se puede plantear en esta tipología? Algo como general que atraviesa toda la tipología es el horizonte universitario, de estudios universitarios específicamente, y el horizonte de un trabajo en condiciones, digamos, laborales no precarias. Por otro lado, bueno, digamos, dentro de esta tipología encontré algunas trayectorias educativas exclusivas. Se trataba de aquellos chicas y chicas quizá los más jóvenes dentro del estudio, que tenían justamente gracias al apoyo familiar material, pero también inmaterial, digamos, de acompañamiento, una posibilidad de dedicarse de manera exclusiva, digamos, a la educación, ¿sí? Por otro lado, una segunda tipología que tiene que ver con las trayectorias itinerantes, ¿sí? Cabe destacar que estas trayectorias itinerantes nos van a mostrar también que las trayectorias, digamos, de egresados y egresadas de técnica son bastante complejas, digamos, más de la mitad de la muestra está incluida dentro de estas trayectorias itinerantes, y eso lo pensé también, esta itinerancia entre la educación y el trabajo, pero combinando aquellos que estudiaban la educación técnica con un trabajo técnico, aquellos que combinaban la educación técnica con un trabajo no técnico, aquellos que combinaban una educación no técnica y un trabajo técnico, y aquellos que combinaban una educación no técnica y un trabajo no técnico, ¿sí? Donde, por ejemplo, aparecía, además de la universidad, otras ofertas que tenían que ver con, por ejemplo, un instituto superior de formación docente, fuertemente también la formación profesional, en algunos casos privada, pero sobre todo pública. Y por otro lado, el caso de la última tipología que tenía que ver con una trayectoria laboral exclusiva. De todos modos, digamos, esa trayectoria laboral exclusiva había implicado para la gran mayoría de los chicos y chicas un pasaje por la universidad, ¿sí? Más breve o menos breve, pero un pasaje, digamos. Bien. Bueno, algunas de las conclusiones tienen que ver con pensar esta multiplicidad de las trayectorias y cómo la idea y la noción de la familia va a ser importante no solamente en el momento de elegir la escuela, sino también a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y sobre todo, además, la gran importancia que va a tener la institución, ¿sí? Esto para mí me llamó bastante la atención, porque no solo la institución mercado de trabajo, digamos, al ser un puente efectivo, sino también la institución escuela técnica, con la cual a veces hablaba con chicos de 27, 28 años, hacía quizá 8 o 9 años habían terminado la escuela y se seguían acercando a la escuela, quizá para ser docentes, quizá para conversar con sus profesores cuando necesitaban apoyo para la facultad, digamos. Se genera también como toda una trama, digamos, entre la escuela y la trayectoria, digamos, educativa y laboral, digamos, que creo que es bastante como específico. Bien, y algunos de los, bueno, de los interrogantes a futuro tenía que ver con, que es este el primero, el que estoy empezando a pensar ahora, con analizar trayectorias postsecundarias de egresadas que sean de especialidades típicamente masculinas, como electromecánica y automotores, ¿sí? Hacer estudios de TP en perspectiva comparada, sea entre países o entre entornos rurales y urbanos de distinta escala geográfica, pensando también cómo la socialidad del entorno de la ciudad influye en esa cuestión educativa y laboral, y analizar también la transmisión de saberes a nivel intergeneracional, por la importancia que ha tenido la familia a lo largo del tiempo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, nos quedan algunos minutos. Agradecerle primero a Magalí, a Noelia, a Iván y a María por las presentaciones, y si les parece podemos abrir por lo menos una ronda rápida de comentarios, preguntas, antes del cierre de la actividad.
si quieren directamente o escribirlas en el chat o levantar la mano o desmutearse para intervenir, no hay inconveniente. No somos tantos como para poder. Solo aviso una cosa, Juan. Sí. Hemos compartido un enlace de Drive. Primero, bueno, estuvo compartido el acceso al grupo Claxo de nuestra producción. Y después hay un enlace para las personas que necesiten constancia de participación. Bien. Un Drive para cargarlo. Y por mi parte agradecer a los alumnos y alumnas que se han conectado, varias de los que estuvimos viendo. Veo una tesista también de la Universidad de Uncuyo que está preparando su trabajo. La verdad que, como hemos dicho, por mi parte reitero el agradecimiento. El agradecimiento a todos ustedes por sumarse, el agradecimiento por poder sostener este espacio necesario para difusión de investigaciones y sobre todo con Juan y Pablo, que está por ahí también, Pablo Granowski, que son con quienes venimos trabajando desde el primer momento, el haber sido testigos de esta evolución que tenemos, ¿no? de mejora de calidad constante en los trabajos que tenemos. Los primeros, me acuerdo casi el desasosiego que nos agarró cuando leímos los primeros trabajos, Juan, ¿te acordás? Y Pablo, que decíamos, no, acá tenemos que revisar qué convocatoria hicimos. Nos llegaban, o sea, productos que no tenían ni entidad de artículos, etc. Y fueron creciendo totalmente, la verdad que se transformó en un espacio realmente de difusión. Así que resta agradecer y reiterar lo que marcó ya Juan y Mario Porto con respecto al nombre, ¿no? Es una manera de recordar y tener siempre presente a Aníbal. Y recordar también los años que estuvimos sin nombre, porque no nos poníamos de acuerdo de qué nombre ponerle al concurso, hasta que todos rápidamente nos pusimos de acuerdo. Así que, por mi parte, nuevamente agradecer. Todo esto va a quedar, está siendo grabado y después queda disponible en el canal de YouTube de UNIPE. Vamos a hacer el enlace para el grupo de Claxo para que también se difunda en toda la red de la región de Claxo. Así que, de nuevo, reiterar nuestro agradecimiento y, por supuesto, a Mario, te veo ahí todavía, y a Isandra. Bueno, mil gracias por estar y siempre estar apoyándonos en esto. Bien, una reflexión final. Es interesante cómo a partir de la convocatoria, que habla de las interfaces o los intercruzamientos entre la educación y el trabajo, escuchando a los cuatro, las cuatro, uno puede advertir cómo hay distintos ejes analíticos que lo atraviesan, ¿no? Y de los más heterogéneos. Uno no solamente tiene que ver con las trayectorias o con el núcleo, si se quiere, de lo que es educación y trabajo, sino también cómo la ciencia y tecnología también atraviesa aquí. Y también pienso en otros y otras ganadoras, donde también uno podía advertir el abordaje de las trayectorias educativo-laborales en la educación técnica profesional, pero también la cuestión de género que cada vez tiene más presencia, o la cuestión laboral de los jóvenes, o la educación técnica profesional en diferentes tramas productivas, ¿no? En la automotriz, en la construcción, digamos, trabajos que se me vienen a la memoria a partir de los distintos ganadores y ganadoras. O sea que como aún, si bien, como bien dice Irma, hay una evolución impresionante en la calidad académica de los trabajos presentados, donde el jurado cada vez tiene más dificultades a la hora de elegir, esa es la verdad. Al mismo tiempo uno advierte que este campo que se está consolidando aún tiene todo un terreno a seguir construyendo, porque de nuevo hay distintos ejes analíticos que lo atraviesan, ¿no? Y que disparan investigaciones que, como bien dijo Iván, creo que hay un común denominador. Esas investigaciones tienen una lógica de la incidencia, ¿no? De la gravitación en la política pública. Me parece que eso es algo importante a destacar, a identificar como un eslabón, una herramienta fundamental en todos estos trabajos, ¿no? Que se proponen
algún tipo de interlocución con la política pública, con el desarrollo de políticas activas. Entonces, bueno, en esta senda la idea es continuar y bueno, todas las instituciones que hemos mencionado al inicio, que son parte de esta convocatoria, seguramente vamos a redoblar los esfuerzos para seguir adelante. Bien, estamos un poco, entiendo, Irma, sobre el horario, ¿no? Bien, bueno, desde ya agradecer la presencia de todos y todas y seguramente nos seguiremos encontrando en otros encuentros relacionados con la temática, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, saludos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Una duda, Irma. Nos van a hacer llegar constancia, ¿verdad? ¿Te anotaste en el Drive? Perfecto, Sí. te llega directamente por el sistema. Perfecto. Gracias, Iván. Un abrazo. Bueno, Irma, nos estamos viendo. Cerramos entonces. Dale. Muchas gracias, Juan. No, por favor, gracias a vos. Un beso.